¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar con este video que tiene como título La Revolución Mexicana, Contrarrevolución y Guerra de Facciones. Estaremos revisando la segunda parte de este movimiento revolucionario. El objetivo de esta presentación que está por iniciar es conocer aspectos principales de la dictadura de Victoriano Huerta. Además, vamos a analizar la guerra de facciones y buscaremos al final de esta presentación identificar la manera en que finaliza la Revolución Mexicana. Dicho lo anterior, entonces es momento de iniciar. Y bueno, tenemos que iniciar en este caso con lo que digamos sería el fin de la presidencia de Francisco I. Madero. Recordemos, muere asesinado junto con el vicepresidente José María Pino Suárez, y entonces al quedar vacío este lugar de la presidencia se va a nombrar como presidente interino a Pedro Lascurain, quien va a ser recordado como el presidente con el menor tiempo ocupando la silla presidencial. Solamente tardaría 30 minutos para renunciar. Estos 30 minutos los va a ocupar para poder nombrar a Victoriano Huerta como secretario de Gobernación. Obviamente esto solamente fue una situación que se hizo para legitimar la llegada de Victoriano Huerta al poder, ¿no? Y entonces se va a iniciar lo que se conoce como la dictadura militar, porque esto fue una dictadura militar que tendrá una duración de 17 meses y que, bueno, irá de febrero de 1913 a julio de 1914. Entonces así comenzaría esta situación. El problema que va a tener esta dictadura militar de Victoriano Huerta es que va a tener problemas, por ejemplo, en cuanto al reconocimiento de su gobierno. El reconocimiento internacional nos referimos. España y Europa, por ejemplo, no van a reconocer, porque al final no van a reconocer que este gobierno sea legítimo, porque pues por supuesto no hubo ningún tipo de elección y fue una cuestión, pues digamos, de obligar, ¿no?, a que fuera Victoriano Huerta el presidente. Incluso también Estados Unidos va a dar la espalda y no va a apoyar a esta dictadura de Victoriano Huerta. Entonces así el contexto, digamos los países del mundo, pues no van a reconocer a Victoriano Huerta como presidente, ¿no? Digamos las potencias mundiales importantes. Y bueno, de manera interna en el ámbito nacional, pues Huerta lo que va a hacer es querer imponerse y va a enviar telegramas a todos los gobernantes de los estados, pues para que lo reconozcan como presidente de la República, y que a aquellos que no lo reconocieran, pues los amenazaba con mandarlos a la cárcel. Y así entonces, a base de la fuerza, ¿no?, intentará legitimar su dictadura Victoriano Huerta. Y bueno, otro de los eventos que van a marcar su dictadura será esta cuestión de que va a cerrar el Senado de la República. Los representantes de la nación pues van a tener esta cuestión de ser expulsados, y poco antes, ¿no?, unos días antes, manda a matar al senador chiapaneco Belisario Domínguez, ¿no? Y entonces va a quedar aquí como una prueba de la poca, digamos, democracia que existía, porque al final Belisario Domínguez, el día que hizo un, digamos, ejemplar discurso donde criticó de forma aguda e importante a la dictadura de Huerta, pues al final va a ser asesinado. Y entonces así se las quiso gastar el señor Victoriano Huerta en su dictadura. Y bueno, digamos que otra cuestión que va a ser muy influyente va a ser que Estados Unidos va a ocupar el puerto de Veracruz. ¿Entendió usted bien? En el abril de 1914 se va a ocupar el puerto de Veracruz, mostrando la postura que tenía el gobierno estadounidense en cuanto a la dictadura de Victoriano Huerta. Una cuestión medio contradictoria, porque fue el mismo embajador el que mostraba amistad y alianza con Victoriano Huerta, pero así son, ¿verdad?, nuestros vecinos de repente. Y entonces tuvo esta cuestión de ahora estar amenazados con el puerto de Veracruz, nuestro país entonces, con esta ocupación. Y entonces lo que va a hacer Victoriano Huerta es unir a los mexicanos, ¿no?, unir a los líderes de la Revolución Mexicana, y entonces se va a generar el Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe va a organizar todo el país, bueno, a la mayor parte del país, sobre todo al centro y al norte, donde se va a tener esta cuestión de convocar, ¿verdad?, a que se
desconozca a Huerta como el presidente de la República, este plan de Guadalupe va a estar encabezado por el que está en la fotografía, al centro, por supuesto, el gobernador, en ese momento gobernador del estado de Coahuila, que pues al final va a aglutinar, incluso va a tener esa cuestión de tener a Pancho Villa como uno de los aliados, ¿no? Una cosa extraña porque pues realmente el señor Carranza y Villa sí tuvieron bastantes diferencias, pero bueno, en este caso incluso se unieron para poder derrocar esta dictadura de Huerta. Zapata sí no, Zapata no acepta aliarse al plan de Guadalupe. Y bueno, va a surgir entonces ya la última parte, la parte más violenta de la Revolución Mexicana, que se conoce como la lucha de facciones. Y en esta lucha de facciones, pues se va a originar por el no acuerdo entre revolucionarios, ¿verdad? Una cosa que pues pareciera que prevalece en la historia nuestra. No va a haber acuerdos, entonces lo que va a suceder es, en pocas palabras, una situación de dos facciones. Tenemos por un lado a Zapata y Villa, que se les va a conocer como los convencionistas, enseguida explicamos por qué. Y por el otro lado se va a encontrar a el señor Carranza y también, por supuesto, a Álvaro Obregón. A ellos se les va a conocer, a esta facción, como los constitucionalistas. Y entonces vamos a explicar cuál fue el conflicto o cuál fue el problema de esta lucha de facciones. Una vez que el dictador Huerta renuncia al poder, lo que va a hacer el general Álvaro Obregón es tomar la Ciudad de México y va a convocar a una convención, ¿no? A una situación de que todos los líderes revolucionarios pues se reunieran para poder llegar a acuerdos de qué rumbo tenía que llevar la Revolución Mexicana. Y entonces a esta primera convención no van a acudir la gente de Villa, tampoco va a acudir la gente de Zapata. Y entonces se lleva a cabo la primera convención, se nombra como el jefe supremo y presidente de la República al señor Carranza. Y entonces aquí el problema es que pues no va a tener legitimidad. Y fue necesario incluso hacer una segunda convención. En este caso, Villa indica que la única forma de que él acuda a la convención es que no se haga en la Ciudad de México, porque él consideraba que podría ser una trampa. Y entonces él pidió que fuera en una ciudad neutral, ¿no? Dado que la gente de Obregón, digamos en este caso, los constitucionalistas habían tomado la Ciudad de México, entonces lo que pide Villa es que se haga en una ciudad neutral y se hace precisamente en la ciudad de Aguascalientes. Y ahí sí acude Villa, ¿verdad?, a esta convención, a llegar a acuerdos sobre qué rumbo tenía que tomar nuestro país. Zapata no acude en un principio, de hecho se le tuvo que invitar, se mandó una comisión, ¿no?, a que se les invitara. A los zapatistas, pues no querían, después sí acudieron, solo acudieron en calidad de observadores a un principio, porque ellos consideraban que lo único que podía hacer que ellos se presentaran en la convención era la renuncia, por supuesto, de Carranza. Y bueno, para pronto aquí lo que va a suceder es que se va a nombrar en la segunda convención a un presidente interino que va a ser Eulalio Gutiérrez, una persona cercana a la ideología zapatista. Y bueno, también se va a imponer el plan de Ayala. Y entonces aquí con esto pues podemos decir que se va a iniciar esta cuestión de los convencionistas, porque en esta segunda convención pues ya no acude Carranza, ¿no? Carranza ya dice no tengo por qué ir a una segunda convención, ya se llevó a cabo la primera, y entonces ahí va a haber la situación de que se toman decisiones que tienen que ver pues digamos con los intereses de Villa y de Zapata. Y bueno, aquí estamos viendo la fotografía famosa, una vez que sucede esta segunda convención, ellos van a tomar la Ciudad de México, los ejércitos de Villa y de Zapata toman la Ciudad de México y se da esta famosa fotografía donde se supone pues están ahí discutiendo quién debía sentarse en la silla, ¿no? Y bueno, en este caso entonces lo que va a obligar es que los constitucionalistas, ¿verdad?, abandonen la Ciudad de México y ocupen el puerto de Veracruz, y desde allí van a comenzar a organizarse, a ver cómo atacan a los convencionistas. El mapa que usted está observando está dividido en dos colores, ¿no?, donde se llevó a cabo esta lucha de facciones. Dese cuenta que hay partes donde la revolución no llegó, ¿no? Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la parte centro de amarillo, que va a ser, digamos, el territorio controlado por los, en este caso, convencionistas, Villa y Zapata.
Y de verde vamos a estar viendo, digamos, el área de control que tenían, en este caso, los constitucionalistas, ¿verdad? Obregón, dijimos, y Carranza. Y entonces ahí lo que va a suceder es comenzar a tener esta situación de ver la manera de atacar. Y entonces Carranza lo que va a hacer es generar una ley que se conoce como la Ley 6 de enero, donde va a prácticamente llegar a concesiones importantes. Va a tener esta cuestión de conceder grandes beneficios a todas aquellas personas, a todos aquellos caciques y líderes regionales que se sumaran a su movimiento, que se sumaran al ejército constitucionalista. Y así entonces esta ley 6 de enero va a ser la que va a sumar muchísimas personas a su ejército, y que al final pues el problema va a ser que Villa se va a quedar solo, porque lo que va a hacer Zapata es regresarse al estado de Morelos y pues prácticamente le dejará todo el paquete, para decirlo de manera coloquial, a el ejército villista. Entonces pues va a ser muy complicado, se van a comenzar a dar una serie de derrotas, no va a poder contra el ejército de los constitucionalistas, encabezados principalmente por Carranza y Obregón, y ahí entonces comenzará a tener la pérdida de algunas batallas, ¿no? El caso de León, el caso de Celaya, donde, bueno, ahí estará todavía la cuestión de donde pierde el brazo el señor Álvaro Obregón, y bueno, así con esto, pues prácticamente se gesta la derrota, y pues ahí se va a tener esta situación donde en marzo del año de 1916, Villa va a atacar Columbus en Estados Unidos para intentar, más que otra cosa, porque obviamente Villa sabía perfectamente que no iba a conquistar ninguna parte de Estados Unidos. Su intención precisamente más bien era desestabilizar el triunfo de los constitucionalistas. Y se va a generar algo que se conoce como la expedición punitiva, donde los estadounidenses piden permiso al gobierno de Carranza, ¿no?, a buscar incluso en suelo mexicano a Pancho Villa, porque lo querían hacer preso para castigarlo por haber sido el único hasta el día de hoy atacar a Estados Unidos por tierra. Y bueno, así entonces se va dando ya la situación del fin de la Revolución Mexicana. Ya vimos que pues tiene esta cuestión de ser una guerra de facciones, y por supuesto ya el 5 de febrero de 1917, de manera formal, pues se va a reformar la constitución de nuestro país, dando fin al movimiento armado. Se van a modificar algunos artículos, principalmente el artículo 3, el artículo 27, el artículo 123, donde se va a tener ahí unos planteamientos bastante interesantes que tienen que ver con esta nueva nación, ¿no? Y bueno, entre las consecuencias, digamos, más, profundas, tiene que ver la muerte de 1 millón de personas aproximadamente. Y así entonces, pues podríamos darle fin a esta presentación. Por supuesto, agradecemos muchísimo su atención, y pues dejamos esta pregunta abierta para todos aquellos que quieran interactuar a través de este canal, dejando un comentario. La pregunta dice: ¿vivimos en lucha de facciones permanentemente en México? ¿Será que esta lucha de facciones es algo que nos sucede cotidianamente en nuestra historia? Deje su comentario, estaremos por supuesto muy al pendiente, y pues nos estaremos escuchando y viendo en los siguientes videos. Muchas gracias.